El manejo de los datos lo tiene IDEMIA, que es una empresa francesa desde hace más de 30 años. Entonces, fíjese usted cómo cruza los cables el presidente. Vale la pena entre unas cosas y otras. Escuchar a la superintendente de Industria y Comercio sobre este tema que ha generado unas alarmas porque es la superintendencia, un órgano del gobierno, metiéndose a investigar al órgano electoral independiente autónomo en Colombia. Doctora Rusinque, señora superintendente de Industria y Comercio, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un especial saludo a la mesa y a la audiencia que nos acompaña. Gracias, doctora Rusinque. ¿Cuál es la explicación para esta acusación a funcionarios de la registraduría? ¿Por qué la imputación de cargos a estos 9 funcionarios de la registraduría? Claro, Néstor, acá lo primero que habría que aclarar es que no se trata de un pretexto. Nosotros estamos amparados bajo el artículo 25 de la ley 1340 del 2009, que determina el procedimiento a seguir en el evento en que en el curso de las visitas administrativas no se nos permita el acceso a la información que estamos requiriendo, o en el evento que no se reciba por parte de la superintendencia las solicitudes de información que nosotros estamos enviando para poder cumplir con nuestra misionalidad. Allí esto está reglamentado, es un proceso que existe desde el 2009 y esta imputación... Le pregunto, ¿sí? Porque la versión de la registraduría es, claro, no le dimos acceso a unos computadores porque no tenían nada que ver con la licitación de Thomas Gregg & Sons. Vale, Néstor, acá lo importante es que nosotros, eso no son opiniones lo que nosotros emitimos. Nosotros emitimos una resolución administrativa, un pliego de cargos que tiene un fundamento de 90 páginas que se basa además en grabaciones que pueden ser cotejadas, donde demostramos qué solicitamos y con qué fines en el curso de estas investigaciones administrativas. Allí se dieron unas garantías excepcionales a los funcionarios al momento de solicitarles la información, que valga decir, es muy puntual lo que nosotros solicitamos. Primero, solamente se solicitó un teléfono, y un teléfono no de uso personal, sino un teléfono que tenía que ver, según lo manifestado también en el curso de esas entrevistas y las indagaciones preliminares de alistamiento para esas diligencias, en el que constaba información referente o que estaba relacionado con esas contrataciones. Nosotros no llegamos a pedir información a diestra y siniestra, sin ningún criterio, de manera discrecional a los funcionarios. Nosotros hacemos un alistamiento y solamente verificamos la información que tenga que ver y a los funcionarios que hayan tenido que ver con esos procesos de contratación o con el diseño, escúchenme por favor, con el diseño de esos contratos. Sí. Eso pasa... Es que tengo una pregunta frente a claro. ¿Cuál es la denuncia? Porque vi atentamente los 11 minutos de su video que publicó en X el fin de semana. Sí. ¿Cuál es la denuncia por posible corrupción? ¿En qué contrato en la registraduría que activa a la Superintendencia de Industria y Comercio? Excelente pregunta y se la agradezco. Mire, no es una sola denuncia. Desde el 2019 tenemos formalmente denuncias en la Superintendencia de Industria y Comercio, que con mucho gusto les pueda llegar. Una de ellas incluso es por una red de veeduría ciudadana, y valga decir que ustedes, los medios de comunicación, insistentemente también desde hace varios años han venido insistiendo sobre las eventuales irregularidades que existen en esos procesos de contratación, que han llevado a que como único oferente y un único ganador durante muchos años sea Thomas Gregg. Nosotros somos la entidad del orden nacional, eso está determinado por la Constitución política, por el régimen legal, no fue un invento de nosotros, que está bajo la obligación de vigilar y amparar que se cumpla en los procesos de contratación, que se lleven entidades públicas o privadas, no importa, quienes actúen como agentes de mercado los investigamos, para que se respete un principio fundamental de nuestro Estado de Derecho, que es el de la libre competencia. Doctora Rusinque, para que se brinden garantías, para que no haya direccionamiento de esas contrataciones. En este caso, por ejemplo, ustedes están investigando a la Cancillería porque entregó a dedo el contrato para la adjudicación de citas agradezco para la los pregunta. pasaportes. Sí, agradezco la pregunta porque eso además me permite dar otra información. Es llamativo cómo las visitas que hicimos a la Cancillería, que también fueron visitas administrativas sorpresa, en las que a los mismos funcionarios, incluso funcionarios que están allí, que están presentes, que son algunos del gobierno, se les pidió la información. Allí no hubo polémica, nos facilitaron la información. Posteriormente, en el mes de mayo, hicimos visitas administrativas a la Unidad Nacional de Riesgo para investigar las irregularidades eventuales que hay también en esos contratos con ocasión de todos esos hechos de corrupción que han sido denunciados. Nos facilitaron toda la información.
investigación y allí no hubo polémica. Este tipo de visitas las hacemos, mire, a organismos del orden público, hemos hecho aproximadamente 125 en los últimos años, es decir, no es una novedad. Por incumplimiento de instrucciones, que es un proceso legal que está enmarcado, que tiene una reglamentación desde el 2009, también se han hecho en el pasado incluso sanciones a personas públicas por no haber dado cumplimiento a esas instrucciones. Y además, incluso sin conocer la ley, es algo de sentido común. Uno no podría poder cumplir con sus funciones de investigación y poder determinar eventuales responsabilidades de violación al régimen si no tiene acceso a las pruebas. Aquí la polémica no debería ser porque nosotros cumplimos con nuestro deber legal y constitucional de investigar para determinar si existió alguna vulneración, alguna violación al régimen legal de la libre competencia. Lo polémico debería ser por qué no se nos facilita la información, siendo que hemos dado todas las garantías para que nosotros no estamos orientados a mirar nada que tenga que ver con el proceso electoral. Y además es que eso no es de que opinemos, de que afirmemos, lo tenemos demostrado en el pliego de cargos y en las grabaciones, porque es que todas esas diligencias son grabadas, y la reticencia por parte de la registraduría está demostrada para entregarnos información única y específicamente concerniente a esos contratos. Hay una investigación que no empieza ahorita, empezó hace varios meses. Sí, en sus redes sociales hay una pregunta recurrente de expertos, de abogados que conocen del tema y le están preguntando en qué mercado nacional relevante desarrolla una actividad económica la registraduría sobre la que usted está tomando decisiones esta mañana. Señora superintendente, quisiera y le rogaría una respuesta para quienes están preguntándole esto puntualmente. Claro, me encanta la pregunta porque además me permite recordar que lo llamativo acá es que exsuperintendentes de los gobiernos pasados todos han respaldado esta actuación. Salió el superintendente del expresidente Uribe y expresidente Santos a decir la superintendencia sí tiene competencia para adelantar estas investigaciones y para recopilar el material probatorio. Ese debate ya está zanjado hace mucho tiempo, eso ya está avalado por la Corte Constitucional, etcétera. Incluso uno de los acérrimos críticos de este gobierno, que es el superintendente Robledo, en una entrevista que le hicieron ese fin de semana o el viernes, no recuerdo, está diciendo la competencia y la posibilidad de hacer esas visitas, claro que son legales. Entonces acá lo que llamativo es que yo no sé de cuáles me están hablando, cuáles son esos expertos, porque valga recordar que es que mi equipo, y es lo que a mí también me parece llamativo, es que no están atacando a Cielo Rusinque, la arbitraria, dictadorcita, en fin, todos esos señalamientos que me hacen, no, es que los ataques también son para un equipo técnico absolutamente riguroso, con muchísimos años de experiencia en estas materias, que son los que están detrás de sustanciando, haciendo estas visitas con todo el rigor, con toda la sustentación, y que están diciendo que es que desconocen el régimen legal, por favor. Pero ¿cuál es el mercado, superintendente? Queda uno sin saber tampoco la respuesta a la pregunta de Claro, el mercado es que mire, todo lo que tenga que ver con los contratos, con todo lo que sean contrataciones, licitaciones públicas, ahí nosotros no estamos investigando la registraduría en nada que tenga que ver con el censo electoral. Al momento de hacer esas contrataciones, entidades públicas o privadas están sujetas al régimen de la libre competencia. Uno entra a investigar los mercados relevantes cuando se trata de una integración, por ejemplo, como las que están ahorita adelantando algunos medios de comunicación. Uno entra a verificar el mercado relevante, uno entra a valorar otro tipo de circunstancias. En este caso, ¿qué es lo que estamos mirando? En esa contratación pública existió eventualmente algún direccionamiento, algún favorecimiento para alguno de los proponentes. Puede que sí, pueda que no, pero si no nos permiten allegar las pruebas que nos van a permitir establecer con elementos de juicio y probatorio suficientes las eventuales responsabilidades, pues es muy difícil que nos dejen cumplir con nuestra función. Se habla de la separación de los poderes. Evidentemente nosotros aquí estamos sí prestos a cumplirle y a responderle cualquier requerimiento a todos los organismos de control, y esa ha sido la línea nuestra. Responder siempre que seamos llamados en el marco de nuestras competencias, a responder si es que hemos cometido algún abuso, etcétera. Nosotros somos cuidadosos del derecho, de las competencias que tiene cada cual, no estamos obstruyendo la labor de la registraduría, y aquí lo llamativo es que no nos permitan hacer lo que nos corresponde, el incumplimiento del deber legal y constitucional de investigar. Eso sería lo que sería polémico. Acá lo polémico es que no nos permitan acceder a esa información. Sí. Y ahora dicen ustedes que el presidente está incurriendo en una serie de desinformaciones en cuanto a los datos. Aquí entonces esto me permite para aclarar otra cuestión que no ha sido aclarada. Hay una delegatura que protege, que es la que está encargada de vigilar la protección y el cumplimiento del régimen legal de la libre competencia. Hay otra delegatura de datos en la superintendencia, porque somos la máxima autoridad en materia de protección de datos, algo que sí está dispuesto también en el régimen, que no inventamos nosotros. Y es importante decirles que sí, existen actualmente una serie
serie de investigaciones por eventuales violaciones al régimen en materia de protección de datos personales, que valga decir, no lo lleva solamente esa empresa Idemia francesa. A esa empresa también la requerimos y en este momento no está siendo sancionada, no está siendo imputada porque han facilitado la información de acuerdo a su protocolo, la información que le solicitamos. Pero son varias empresas privadas las que tienen acuerdos con la registraduría y que manejan los datos de los colombianos. Y allí también hay una serie de irregularidades que, si me permite, y excúseme, termino solamente esta aclaración, los mismos medios de comunicación son los que vienen denunciando que eventuales ventas de los datos de los colombianos a estructuras criminales. Eso solamente ustedes los pueden corroborar mirando el... Sí, señor. Respetuosamente le digo, usted es gobierno, no debería basarse en lo que dicen los medios de comunicación, sino dar una conclusión de si lo que dicen los medios, que no son todos, es cierto o no. Pero volviendo a lo que dice es lo que usted estamos haciendo, somos autoridad administrativa, y entonces ahí me permite para hacer otras claridades. Nosotros respetamos la labor de la Fiscalía, la Procuraduría, eso se permite hacer pedagogía. ¿Qué investiga la Fiscalía? La posible comisión de delitos que tengan que ver con estas conductas. Valga decir que con la Fiscalía estamos trabajando para determinar lo que está sucediendo en este caso de filtraciones de los datos de los colombianos a estructuras criminales, con la gravedad que esto puede en cuanto a vulneración por posible suplantación. En fin, hay toda una serie de hechos que necesitamos investigar y que estábamos trabajando desde hace rato de la mano con la Fiscalía para determinar las responsabilidades. Nosotros tenemos unas competencias del orden administrativo, tenemos un mandato constitucional en las facultades legales y constitucionales, la Fiscalía para investigar delitos, la Procuraduría para eventuales acciones o fallas disciplinarias. Cada cual tiene que poder cumplir sus funciones. Fíjese, doctora Rusín, que dos cosas. Uno, lo que le decía, Thomas Greganson no maneja los datos de la registraduría. Y dos, que el presidente dice que Thomas escruta los jueces de la República, pero esas son precisiones. La pregunta es la siguiente, doctora Rusinque. ¿No están impedidos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio de formular el pliego de cargos a los 9 altos funcionarios de la registraduría cuando ellos mismos, sus funcionarios, están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría por las posibles irregularidades en la visita? Excelente pregunta. Hay unos funcionarios que hicieron esas visitas, acá son varios funcionarios, no son dos, no es Cielo Rusín que la que hacen el pliego de cargos, ni las visitas, ni determina las responsabilidades eventuales. Son diferentes funcionarios los que hicieron las visitas. El grupo que hace esta formulación de cargos se llama el grupo de cumplimiento, la dirección de cumplimiento, y eso es algo que existe desde 2011, que lo hizo, desde el 2022 lo hizo la administración Barreto, y le delegó a este grupo de la dirección de cumplimiento la formulación de estos pliegos, y estos son los funcionarios que hacen este pliego de cargos. ¿No son los mismos que hicieron la inspección? No, señor, y además eso está reglamentado. Esa es una buena aclaración. Doctora Rusín, que le hago una pregunta para terminar esta entrevista, a ver si esta pregunta le parece también excelente. ¿Por qué es el cuento que hay alrededor de la registraduría, de la inspección en la registraduría, de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio? Esto es un golpe, intenta el gobierno Petro a través suyo, un golpe a las elecciones del 2026. Pero por supuesto que me parece una excelente pregunta en eso y estoy gustosa de contestarle. Esta investigación no comenzó hace 8 días ni comenzó a raíz de, por ejemplo, las denuncias que hizo el secretario de Transparencia. Las primeras visitas se hicieron en el mes de marzo. Las denuncias vienen desde el año 19, en el 2020, en el 2021, en el 2023. Tenemos denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras, de una red de veeduría ciudadana. Tenemos las denuncias que se han hecho incluso recientemente también por medios de comunicación. No es porque los medios de comunicación hagan una denuncia, aunque también es motivo para que nosotros actuemos de oficio cuando existe ruido de que se está cometiendo una ilegalidad o una violación al régimen de competencia en cualquier sector. Nosotros entramos a investigar. Es el caso también de la unidad de riesgo. También hicimos inspecciones, también estamos adelantando las concernientes investigaciones. Nosotros cumplimos nuestro deber legal, indistintamente de quien se traten los actores, como nos corresponde, bajo el amparo de la ley que rige y que debe aplicarse para todos los colombianos. Vale. Es la superintendente Cielo Rusín, que hablando de su actuación, la de la Superintendencia de Industria y Comercio, ahora imputando cargos a funcionarios de la registraduría. Esta es la explicación que le agradezco. Doctora Rusín, que gracias y feliz día. A usted, Néstor, muchas gracias por el espacio. Valga decir, no es la primera vez que se imputan cargos a funcionarios públicos. Existen muchos antecedentes en este sentido y también antecedentes por incumplimiento de instrucciones de las administraciones anteriores. Vale. Muchas gracias, doctora Rusín. Un feliz para ustedes y gracias por el espacio. 9:14 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El otro actor de la guerra es Néstor Gregorio Vera, conocido en el mundo criminal como Iván Mordisco, que reapareció en un video, aunque criticando la paz total, diciéndole al gobierno del presidente Petro que aún se puede recuperar el camino hacia la paz y planteando un cambio de método en la esencia del diálogo y un reconocimiento efectivo, dice él, de las nuevas lógicas del conflicto armado en el país. Mientras esto pasa, si es que llega a pasar una recomposición de esa mesa de negociación, esa facción de la disidencia sigue siendo golpeada. La última operación fue del ejército y dejó más de 10 disidentes muertos en combates en el departamento del Meta y la incautación de un gran arsenal de guerra. Es la operación militar por la que el presidente Petro vuelve a dirigirse directamente a alias Mordisco, recomendándole ver la película sobre la autobiografía de Mandela para volverle a decir que es un falso revolucionario y un traqueto. Todo el país está inundado, razón por la cual fue declarado el desastre nacional, que será el vehículo, el medio para entregarle más plata a la controvertida unidad de gestión de riesgo. El desastre nacional es por emergencias en Chocó, en donde atraviesan una triple tragedia, la de su pobreza natural, la del muy fuerte invierno y la del paro armado del ELN. También llovió con intensidad este fin de semana en la Alta Guajira y en Bogotá, pero hay problemas en general en 27 de 32 departamentos en Colombia. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo le está pidiendo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, 700.000 millones de pesos adicionales para ayudar a atender las emergencias antes de que termine este año y para atender a miles de personas inundadas, porque va a seguir lloviendo hasta diciembre. No ha parado la atención a las familias que lo perdieron todo luego de la fuerte explosión que generó momentos de incertidumbre en los habitantes del barrio Sinaí en la comuna de Santa Cruz por una fuga de agua. El daño ocurrió exactamente en una red matriz de 36 pulgadas sobre la carrera 52 que inundó viviendas, negocios y dejó inservibles muchos enseres y vehículos. Los niveles de agua llegaron hasta casi los 2 metros, generando temor en la comunidad, que incluso obligó a muchos de ellos a salir nadando de sus viviendas. Muebles, electrodomésticos, motos y carros tuvieron pérdida total. Estábamos parados en la puerta cuando vimos que la avalancha salió. No sabemos de dónde vino, venía de arriba de los callejones, pero fue algo muy impresionante, horrible, que mejor dicho mis vecinos todos abajo estaban ahogando. No nos dio tiempo de nada. Todo. Desde el mismo momento de la emergencia, Néstor, en el lugar ha hecho presencia el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Lo material se recupera, pero hay que recuperarlo rapidito porque la gente tiene mucha incertidumbre. Este es el trabajo de la gente de toda su vida. Son sus enseres, su ropa, sus electrodomésticos. EPM aseguró que logró aislar la falla y volvió el gas y la energía al sector. El agua potable todavía no, pero se atiende con carrotanques de la empresa, que además avanzan las investigaciones para saber qué fue lo que exactamente ocurrió. Primeros coletazos sobre Colombia del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un regreso que hoy pone a temblar el futuro de la compañía Monómeros en Barranquilla, fundada en 1967, hace casi 60 años, gracias a una alianza de Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica Pequiven, estatal venezolana, que años después terminó como única dueña de Radio y BlueRadio.com. Este es Lucho Díaz, el de rojo, Ricardo. Ese es Lucho Díaz, el de rojo, sí señor. Usted lo ve en la pista. Lucho Díaz del Liverpool con la canción de Navidad del Liverpool, padre. Sí, señor. La estrella, y bailando, tirando pasos. La estrella es Lucho Díaz bailando. Sí, únete a la fiesta de Navidad del Liverpool Fútbol Club. Es el posteo que hace. Porque Lucho es la estrella, es el que aparece bailando ahí. Pues porque hoy es uno de los símbolos. Yo creo que, por supuesto, hay jugadores que enmarcan la grandeza de este Liverpool, empezando por quien todavía está, que es Mohamed Salah, leyenda goleadora. Sí. Pero quien toma el listón, me parece que
hoy se llama Luis Díaz. Entonces lo aman, ¿no? Lo aman. Esta canción, ¿usted ha oído la canción en la que mencionan Barranca? Sí, claro. Barranca. Sí, es absolutamente viral. Y creo que encaja como anillo al dedo. Es decir, Luchito, esa sangre muy colombiana, muy guajira, no, pero va a la es el pista. que mejor baila. Eso te iba a decir, de los que están ahí, el único no que solo, no es solo por símbolos, porque es el que mejor baila. Y usted, mejor baila para nosotros, seguramente, ¿no? Es costeño y lo está comparando con quién baila y de dónde. Pero Alexander Arnold, que es holandés. No, por eso, entre holandeses, británicos, todos tienen oído de artillero. Lucho baila salsa, es bailando un villancico de Navidad, pero disco propiamente que está ahí al lado, que tiene como un gorrito de cumpleaños que baila. No lo veo bien. Fatal. No lo veo bien. A ver, ¿quién es? A ver, ya le digo. No se ve. Mire eso. Pero en la disco, va a la disco. O sea, ahora, bueno, ahí queda el video. Es Lucho Díaz bailando, yo no sé si es champeta, si es merengue. No, champeta con seguridad. Tengo una duda sobre el video. Arrancando el video, cuando empiezan como a repartir los pasabocas, tengo dudas de si lo que les están dando a los jugadores del Liverpool es butifarra y bollo limpio. No, hombre. Pero ¿cómo se lo ocurre? Tengo una duda, tanto que acabo de devolver el video porque tengo una duda. No sé si me está... Eso es lo que yo veo. Eso es una tabla de quesos. A ver. Este sí es el colmo. Néstor, de María Camila, está buena. Está viendo butifarra en Liverpool. ¿Qué es bollo limpio? ¿Le echaron suero? Oiga, pero parece que eso, uno de los quesos es queso costeño, seguro. Tiene pinta. ¿Ve usted? Están en Liverpool. No sean Para los que no sabemos qué es bollo limpio. Sí, o sea, es una masa de maíz blanco. No sé. Eso es que no sabe nada, pero que complementa el chicharrón, que complementa las costillitas, que complementa el queso. Ella en sí misma no sabe nada, pero tú se lo pones a que sea y bueno. Que complementa el fish dinamiza el sabor. Explotan los sabores. De los ingleses. 9 de la mañana, 21 minutos, María Camila, pero le abono ¿Es butifarra, María Camila? De suponer que en la fiesta de fin de año de Liverpool... butifarra y queso. Mire el video, es que en el video la verdad es que son segundos, no alcanzo a ver. Hágase un favor. No insiste. Pero no le meta 9 de la mañana, 21 minutos. Hubo problemas anoche, inclusive esta madrugada en Bogotá, por cuenta de Rock al Parque. Quedaron bloqueadas muchas personas. Intentaron arreglar el problema de antier anoche, pero la demanda superó la oferta. Terminaron cientos de personas bloqueando la carrera 30 y el servicio de Transmilenio. Esta mañana están tomando correctivos en el sistema de transporte en la ciudad. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, el Festival de Rock al Parque terminó en medio de caos, bloqueos y molestias por parte de cientos de los asistentes debido a lo que denunciaron la falta de transporte público pese a la advertencia, recordemos que ya había hecho el alcalde Carlos Fernando Galán por el caos que también se armó, pero luego del partido entre Millonarios y Pereira, esto fue el domingo, el alcalde había dicho, Néstor, que el sistema de transporte masivo estaría disponible para todos aquellos que asistieran a este evento de Rock al Parque, sin embargo la realidad fue otra y muchos se encontraron sin opciones para regresar a sus hogares. El evento que finalizó aproximadamente a las 10 de la noche dejó a miles de personas varadas en los alrededores del parque. Los usuarios del sistema de transporte como Transmilenio señalaban, Néstor, que tanto en la calle 26 como por la carrera 30 y la 68 no había buses articulados disponibles ni del SITP. Por eso, por el desespero, en un momento decenas de personas salieron a bloquear la carrera 30 causando tremendo caos, peor que el que había en la movilidad el día domingo en el partido, y las estaciones por supuesto estaban repletas de personas. Sin embargo, aunque decían que no había transporte, el problema era otro, y el problema, según Transmilenio, eran los colados, porque a pesar de que en la operación troncal y zonal, es decir, los buses rojos y azules, se registraron apenas, Néstor, 3.260 validaciones, que son esos pagos de pasaje cada vez que usted pone la tarjeta en el sistema. Cada vez que pone la tarjeta, pues es una validación. Dice Transmilenio que despacharon 21.000 buses, Néstor. Sin embargo, pues el sistema, dice la gerente de Transmilenio, registró una evasión de al menos el 70%, por lo que la evasión fue el principal problema de la movilidad este fin de semana en Bogotá. A propósito, Felipe, está el doctor Trujillo en línea, es el secretario de Cultura de Bogotá, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, que depende Rock al Parque de su despacho en Bogotá. Doctor Santiago Trujillo, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Primero, felicitaciones. Rock al Parque salió muy bien, ¿verdad?
Fue un éxito absoluto, 58 bandas, 20 distritales, 29 internacionales de 12 países, 9 bandas nacionales, más de 300.000 asistentes, una producción impecable con unas zonas de bienestar, de alimentación y experienciales muy interesantes, la gente feliz, conviviendo en paz. Yo creo que lo que tuvimos ayer en Bogotá y en general los 3 días de Rock al Parque fue una gran experiencia, y creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos que una ciudad como Bogotá tenga a Linkin Park, tenga Rock al Parque, todo absolutamente repleto, con la gente disfrutando. Habla muy bien de una ciudad que como Bogotá hoy se constituye como una capital de los conciertos en Iberoamérica. ¿Usted tiene un cálculo de cuánta gente fue los 3 días de Rock al Parque? Sí, estamos llegando a los 309.000 personas calculadas. Es una cifra muy significativa, yo diría que histórica, y además de que estaba el festival, digamos, con una importante afluencia de público, también entiendo que en el concierto privado de Linkin Park también hubo lleno total, y por eso sentimos que hoy Bogotá es, sin lugar a dudas, una de las principales ciudades de conciertos y espectáculos públicos en esta región del mundo. Doctor Trujillo, salió muy bien el tema artístico, el tema de organización. Pero, ¿qué fue lo que pasó a la salida? Durante los 3 días hubo problemas con la movilidad ocasionado en que cerraron Transmilenio, en que no hubo servicio de transporte. ¿Qué fue lo que pasó con la logística de salida en general de Rock al Parque? Vale, Néstor, le cuento. Mire, yo cuando fui director del IDARTES hace unos años, entre el 2008 y el 2015, organicé 8 versiones del Festival Rock al Parque. En esas 8 versiones yo solicité siempre a Transmilenio la ampliación del horario y también el aumento de frecuencias, y eso no fue posible por temas, digamos, presupuestales, etcétera, etcétera. El alcalde mayor Carlos Fernando Galán, desde que llegó, en su apuesta y en la orientación que nos dio de convertir a Bogotá en una ciudad de conciertos, de eventos de gran formato, empezó a habilitar servicios especiales de Transmilenio para facilitar la movilidad en conciertos públicos y privados. Pasó en Estéreo Picnic, pasó en Cordillera y también pasó en Rock al Parque. En Rock al Parque, Transmilenio habilitó 62 frecuencias en troncal y 50 buses zonales que movilizaron 21.000 personas, y trabajó ayer, solamente el lunes, hasta la 1:36 de la mañana. Muchas de las personas que pues, se sintieron incómodas estuvieron después de esa hora pidiendo que hubiese servicio de transporte, pero hay que recordarles a ellos y en general a la opinión pública que antes del 2024 los otros 27 Rock al Parques que se han hecho en la ciudad tuvieron siempre el servicio de Transmilenio hasta las 11 de la noche. Y eso es importante decirlo, porque si bien hoy Bogotá, por este crecimiento que ha tenido del espectáculo público y de su oferta cultural, lo cual celebramos, requiere que haya una revisión y un compromiso mayor del servicio de transporte público. Lo que es muy importante es que esta es la administración que por primera vez, de una manera clara, contundente, certera, pudo brindar un servicio, que hay que mejorarlo, por supuesto. El alcalde nos ha llamado la atención de que hay que trabajar articuladamente entre las distintas secretarías para que esto funcione mejor, pero lo que también hay que decir es que esta fue la primera vez en una evacuación de Rock al Parque que tuvimos Transmilenio hasta la 1:30 de la noche con 62 frecuencias troncales y 50 buses zonales. Sí, secretario, de todas maneras, pese a ampliar los buses en un momento del horario, pasó lo que pasó, y es muchos de los asistentes al evento molestos ya casi en la madrugada porque no encontraban en qué volver a su casa. ¿Cómo se va a corregir eso? ¿Qué va a pasar en futuros eventos para que la salida de lugares que llenan y que tienen mucha gente, pues no se provoque el caos que se vio en las calles después? Sí, yo creo que, como lo he dicho y como el alcalde nos lo ha solicitado, es necesario que hagamos reuniones de trabajo para establecer un protocolo que nos permita, en algunos eventos que no son tan masivos, pues que terminen antes del servicio formal de Transmilenio hasta las 11 de la noche, y en estos que son más masivos, de interés público y que tienen una enorme incidencia turística, calculamos casi 35.000 turistas que vinieron de otras regiones del país y de otros países a Rock al Parque, pues sí poder tener horarios extendidos como efectivamente los tuvimos. Lo que siento es que tal vez era necesario más frecuencias, y ese cálculo pues hay que hacerlo. Como les digo, es la primera vez que Transmilenio toma la iniciativa, por orientaciones del alcalde, de ampliar su frecuencia y de ampliar su horario, y en este momento pues aunque tuvimos cosas positivas, más de 21.000 personas movilizadas, pues creo que fue insuficiente. También hay que llamar la atención, y lo decía el periodista en introducción, de esas 21.000 personas que se movilizaron en el servicio que ofreció Transmilenio,
Transmilenio, casi el 70% no pagaron su pasaje. Yo creo que aquí también hay que hacer un esfuerzo para llamar la atención que hay una enorme responsabilidad de la ciudad por poner al servicio el transporte, pero la gente tiene que ser corresponsable y pagar su pasaje y respetar el transporte público de la ciudad. Secretario, las imágenes son impresionantes de la gente que finalmente no pagó el pasaje. ¿Por qué no control, presencia más de la policía en esa estación si se sabía que esa cantidad de personas iban a salir del evento? ¿Por qué nadie controló tantos colados a esa hora en Transmilenio? Yo creo que vamos a hacer un ejercicio y justamente en eso consiste la revisión que estamos haciendo para que no solamente haya policía, sino también personal de cultura ciudadana y de las distintas personas que atienden el servicio, para que en estos procesos que tienen gran relevancia y que la gente sale, digamos, feliz, en un estado de ánimo importante, mantengan siempre la cordura, entendiendo que el transporte público de la ciudad se respeta y que la mejor manera de llegar a la casa es también atendiendo los protocolos de seguridad y de movilidad que tiene la ciudad. Sí, doctor Eso Trujillo, es fundamental para que Bogotá siga creciendo como ciudad cultural. El dato que tenemos aquí en Blue Radio es de por lo menos 17,000 personas que se colaron, que no pagaron el pasaje del transporte, pero también hay denuncias. Fíjese que es al trino al que responde el alcalde Carlos Fernando Galán a una cuenta Millos Mundo de gente que pagó el pasaje y que finalmente se quedó esperando el bus, el transporte. ¿A esa gente qué le van a hacer? ¿Le van a devolver el dinero? ¿Qué va a pasar, secretario? Pues no tengo noticia de ese trino que usted menciona. Obviamente eso tiene que, digamos, ser más de la competencia de Transmilenio, pero lo que yo sí le puedo decir es que la comunicación que hemos tenido para articular los eventos públicos, eventos privados, conciertos en el Campín, festivales en el Simón Bolívar, para que Transmilenio pueda cada vez prestar un servicio de mejor calidad a los usuarios, es clara y es contundente. Hay que mejorar, es la primera vez que se está haciendo de una manera sistemática y es justamente esas evaluaciones y valoraciones las que nos tienen que llevar a que cada vez se pueda prestar un mejor servicio y que esa articulación entre evento cultural, evento deportivo y luego la movilidad y la evacuación sea lo mejor tramitada y lo mejor producida posible. Sí. Le preguntan aquí algunos oyentes, doctor Trujillo, si ampliar el servicio de Transmilenio puede ser, por ejemplo, para los partidos que vienen en la final del fútbol colombiano. Sí, yo creo que justamente, y ese es el llamado de atención que el alcalde hizo el domingo en la noche, tenemos que revisar para que no solamente los horarios que se concerten con la DIMAYOR, o en este caso los horarios que se concerten con los empresarios, tanto privados como con los organizadores públicos de los festivales, puedan, digamos, coincidir con la capacidad instalada que tiene la ciudad, tanto en sus dispositivos de seguridad como también en su servicio público de transporte, para que cada vez estas situaciones se puedan prevenir de la mejor forma, que no son nuevas. Por eso, y quiero hacer un énfasis en eso, Néstor, si me disculpa, porque es que es la primera vez que, por ejemplo, se presta un servicio de Transmilenio más allá de las 11 de la noche en un festival como Rock al Parque. Entonces, pues antes ni siquiera había esa opción. Nosotros hemos abierto esa puerta entendiendo que Bogotá ha crecido y que la oferta cultural y deportiva de esta ciudad ha crecido y que es necesario que en algunos eventos estratégicos y de interés público pueda haber una extensión en las frecuencias y en los horarios de Transmilenio, pero hay que decir que antes del 2024 esto no sucedía ni siquiera con los buses de troncales de Transmilenio. En algún momento hubo alguna experiencia con buses zonales, pero esta es la primera vez que se arma un dispositivo así. Faltó, hay que seguir creciendo y la gente tiene que entender que también cuando se hagan estos horarios extendidos no son ni hasta las 2, ni hasta las 3, ni hasta las 4, porque la capacidad no da para eso, ni tampoco los recursos, pero sí, digamos, tendremos que ser mucho más asertivos en la comunicación. Miren esto, durante el festival anunciamos los servicios en las distintas troncales, por ejemplo, de estaciones de Salite de Greco, de la 30, y dijimos cómo iba a ser el acceso y hasta qué horas, y yo creo que la gente también tiene que entender que después del festival se tienen que ir a su casa, y si quieren hacer otras cosas, pues y que rebasen los horarios que están estimados por la empresa Transmilenio y por la organización para ofrecer ese servicio, pues también lo puedan calcular y sobre eso hagan sus planes. Okay. Santiago Trujillo, hablando del festival de este fin de semana, Rock al Parque, con sus lunares y con sus grandes invitados. Gracias, doctor Trujillo, muy amable. Un abrazo a ustedes y nos vemos en lo que va a ser la gran celebración de la Navidad. Un abrazo para todos. Y viene la Navidad, de acuerdo, que será temporada también de medición sobre el sistema de transporte. 9:33 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Me impresiona esa actitud o esa emoción de algunas personas de querer tener lo que los otros tienen o de querer ser eso
que los otros son. Es lo que llamamos envidia. Nace de la inferioridad, nace del no estar satisfechos consigo mismos, nace de la incapacidad de ver celebrar a los otros. Hoy te quiero invitar a ti a 3 actitudes. La primera, valorarte, amarte, aceptarte, confiar en ti, creer en ti. La segunda, ser solidario, colaborar para que a los otros les vaya bien, colaborar para que los otros alcancen sus sueños. Y la tercera, tener esa actitud de respetar y celebrar la victoria de los otros. Los respetas porque no entras a criticarlos, a enjuiciarlos, y los celebras porque te alegras de que les vaya bien. Ahora, si eres tú el que está siendo víctima de envidia, por favor, no te compares con nadie. Sigue concentrado en tus objetivos, sigue concentrada en tu manera de vivir y sigue adelante. Tú sabes. No aguantó la presión y la denuncia, se cayó finalmente el nombramiento de Diego Cancino, que iba a ser presidente de la SAE, después de las denuncias de acoso sexual de 5 mujeres en total, todas relacionadas con el petrismo. No era fuego desde afuera. Era una presentadora de RTBC, era una militante de la Colombia Humana. El ministro de Hacienda confirma que no habrá decreto para oficializar el nombramiento de Cancino, del que alcanzaron a publicar la hoja de vida. Una nueva polémica quedó planteada entre la Presidencia de la República y la Registraduría, esta vez por la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de formular cargos contra 9 altos funcionarios del Poder Electoral que supuestamente no entregaron. Está renunciando el arzobispo de Canterbury, que es el jefe de la Iglesia Anglicana. Apenas normal. Por todos los temas de posibles encubrimientos de abusos. Desde hace tiempo se venía hablando de eso, y es como si el Papa renunciara, ¿eh? Más o menos al mismo nivel. Más o menos es el Papa de la Iglesia inglesa, de los muy ingleses anglicanos. 9:35 a.m, desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, Justin Welby, que es era el arzobispo de Canterbury, que es el líder espiritual de la comunión anglicana, anunció a través de un escrito que va a renunciar porque, claro, producto de una investigación sobre el encubrimiento de casos de abusos sexuales a menores de edad por un obispo particular, John Smith, que es un poco la historia que se repite dentro de otras iglesias. Él había cometido abusos, entonces lo mandan a otros lugares y siguió cometiendo abusos. Esto fue en las décadas del 70 y del 80, en total 130 niños abusados, primero en Inglaterra y luego en Zimbabue. Fue uno de los lugares donde cometió estos abusos. Pero lo que ocurre con Justin Welby, que es, en realidad en términos políticos, es la segunda persona dentro de la iglesia, porque el jefe de la iglesia anglicana siempre es el rey, pero en términos religiosos es la cabeza de la comunidad anglicana. Lo que ocurre con Justin Welby es que él había dicho que no había sabido de este caso, pero luego la investigación que se hizo sobre este caso, se supo que él había sabido por lo menos hacía 10 años y que por lo tanto podría haber frenado parte de los abusos que había cometido este hombre. Por lo tanto, Justin Welby, que es el arzobispo de Canterbury, recuerden, lo vimos en los matrimonios de los hijos del rey de Inglaterra, Justin Welby ha presentado su renuncia y deja la cabeza de la iglesia anglicana por lo que ha ocurrido con otras iglesias también, abusos sexuales de religiosos sobre menores de edad, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La única manera de atender todas estas emergencias por lluvias hoy en Colombia es esa declaratoria de situación de desastre nacional del gobierno, que debe significar, más allá de la plata, un trabajo en equipo de la Casa de Nariño, los gobernadores y los alcaldes. Por eso hay que prepararnos no solo para nuevos aguaceros, también para las declaratorias de calamidad pública y hasta emergencia humanitaria. Todas estas figuras con las que buscan ayudar a los damnificados. Este fin de semana, el que acaba de pasar,
fue el escogido por el presidente Gustavo Petro para declarar situación de desastre nacional, que significa que esa será la figura, el vehículo por el que van a buscar más plata para ayudar a los damnificados. Inicialmente, como no, los de Chocó, pero también los de la Alta Guajira y Bogotá, los 3 territorios en los que se concentrará la atención de esta situación de desastre. Una declaratoria que significa que en los 2 primeros, Chocó y La Guajira, las inundaciones son la constante y en Bogotá la posible falta de agua potable de cara a 2025 hace que se incluya en las prioridades, aunque hay que contar que los aguaceros de los últimos días aumentaron el nivel del sistema de embalses de Chingaza. En la región Caribe no paró de llover durante este fin de semana, donde arroyos desbordados corrieron entre las calles y causaron inundaciones con graves afectaciones. Es que la fuerza de la lluvia era tremenda, así como lo estamos escuchando, pero la zona de La Guajira fue la más afectada, donde 24.000 viviendas resultaron afectadas, lo que hasta el momento deja a 192.000 personas damnificadas. Esto más o menos es el 18% de la población de este departamento. Incluso una persona falleció por inmersión en el río Ranchería, en jurisdicción de Manaure, en medio de una creciente súbita. De la mañana, 40 minutos. Escuchan ustedes fragmentos del documental que se estrena esta semana en Netflix. Ha pasado, padre, recuerda usted, año y medio desde la aventura, muy rápido, desde la aventura de los niños Mucutuy en el Amazonas colombiano. Que es una gran historia y que uno no ha podido todavía entenderla. Yo voy a ver el documental para tratar de entender realmente qué fue lo que pasó allí. Lo que hay que entender es cómo fue posible que se salvaran los niños después de tantos días viviendo y sufriendo, esos niños Mucutuy tan pequeños, que tenían 13, 9, 4 y apenas 11 meses. Y un bebé, o sea, esto es una cosa... El bebé era de 1 año. 11 meses. 11 meses. Y luego viene la historia dolorosa que trae una situación familiar difícil para ellos, ¿no? El después del rescate. Después del rescate. El documental se llama Los Niños Perdidos, lo hace Netflix, lo dirige el ganador del premio Oscar, se llama Orlando von Einsendel, que es el hombre de los cascos blancos, que fue con el que ganó su primer Oscar. Después hizo Virunga, que es espectacular, sobre África, sobre un pozo petrolero en África. Lo codirige un colombiano, Jorge Durán, lo produce Marta Shaw, que Marta es inglesa, pero habla español. Marta, buenos días. Bastante bien. Muchas gracias. No, lo hablo muy mal y disculpa todos los errores que voy a hacer, pero voy a intentar. No, lo habla muy bien. Estoy muy feliz por estar acá, gracias. Gracias. Marta, el documental es una producción de Grain Media, Caracol Televisión, Imagine Documentales, Teletigre, One Day's Walk. El documental se estrena pasado mañana en la plataforma en Netflix. ¿Cómo fue hecho Los Niños Perdidos? ¿Qué vamos a ver en Los Niños Perdidos? Bueno, eso lo tengo que ver. No os voy a contar demasiado, pero pienso que tuvimos una visión que queríamos como contar la historia definitiva de esta experiencia. Entonces tenemos las perspectivas de los militares que estaban allá rescatando a los niños, la perspectiva de los indígenas voluntarios que también estaban en la búsqueda, la perspectiva de la familia Mucutuy y también la experiencia extraordinaria de los niños. Marta, ¿por qué terminan ustedes? Orlando también es inglés, ¿verdad? Sí. Usted y Orlando, claro, una coproducción con muchos colombianos. Ya voy a saludar al codirector, que es Jorge Durán. ¿Por qué terminan ustedes, ingleses, tan interesados en la historia de unos niños que se perdieron en una selva virgen en Colombia? Bueno, pienso que esta historia fue una historia global, extraordinaria, que yo me recuerdo de leerlo en el periódico en Inglaterra y me sorprendí con esta historia. Entonces pienso que es una historia
fundamental colombiana, Sí. pero tiene muchos temas que son universales. Nace en Colombia, pero se interesan ustedes. ¿Quién dijo, cuando leyó el periódico, me imagino, usted, Orlando, de pronto, quién dijo, aquí hay un documental, aquí hay una gran historia para contar? Bueno, Orlando también se entendió de esta historia y pienso que se interesó mucho porque, claro, es una historia extraordinaria, pero cuando aprendemos los otros temas que tenía esta historia, no solo de la búsqueda, pero todo el contexto histórico de Colombia y esos temas, como decía antes, un poco más universales, fue ahí que pensamos, bueno, esta es una historia que se tiene que contar. Vale. ¿Cuánto tiempo dura el documental? 90 minutos. 90 minutos. Y lo vamos a ver, ¿esto es un solo capítulo en Netflix? Sí. Ok. El aporte no es una serie, es un documental. Es un documental, sí, exactamente. No es serie, es un solo capítulo, 90 minutos, que hay que verlo pues de una sentada. Colombianos que participan en esta serie, un colombiano codirige la historia de los niños perdidos. Se llama Jorge Durán. Jorge, buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, ¿cómo les fue? ¿Cuál es el aporte de ustedes, los colombianos? ¿Cómo fue la conexión para llegar a hacer el documental tan rápido, además, que me sorprende, me maravilla, porque la historia apenas ocurrió hace año y medio y ya tenemos un documental de altísima calidad? Digamos que la producción mantiene el espíritu de la historia. Fue un esfuerzo colaborativo. Ingleses, nuestro ejecutivo era mexicano, pues Netflix es americano, y el aporte colombiano, pues digamos que es un poquito aportar nuestra manera de contar historias y explicar y contar nuestra idiosincrasia también, ¿no? Porque digamos como que la temática de la historia tiene que ver contextualmente con lo que pasa con los indígenas, con lo que pasó y su historia, digamos, de tensión con el ejército, y el conocimiento indígena que pues son colombianos como nosotros. Pero digamos. lo que usted está diciendo es el documental va más allá del rescate mismo, es contar el contexto alrededor del cual se gestó la pérdida por un lado y el rescate de los Mucutuy. Sí, digamos que el contexto es todo, ¿no? Cuando usted hace historias de largo aliento, le da la posibilidad de entender los universos de donde viene cada personaje, ¿no? Eso es la diferencia entre un reportaje y un documental largometraje, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de entender un poquito como la cotidianidad de estos personajes de ambos lados, un poquito de dónde venían y sus motivaciones, su arco dramático, mejor dicho. Jorge, ¿cómo retrata el documental el trabajo conjunto del ejército y los indígenas para encontrar a los niños Mucutuy, que al final es el eje del éxito del rescate de los niños? Claro, y es, digamos, como que es la línea principal de nuestro documental. Se basa en los testimonios que ellos nos dan de primera mano y nosotros armamos un guión basado en eso. Entonces, digamos que tenemos la perspectiva de ambos lados, y lo tratamos de contar, digamos, con una sensibilidad dramática, entendiendo que fue un proceso que empezó con mucha prevención y que después de un tiempo en esas condiciones y con, digamos, como que con ese esfuerzo para tratar de encontrar a esos niños, pues sacó lo mejor de todos, ¿no? De ambos lados, y de alguna manera revela la humanidad de los dos, ¿no? Sí, Jorge, ¿cómo se logra esta historia en imágenes? Volvieron a esa zona del accidente, de la avioneta, donde estos niños pierden además la mamá. Cuéntenos un poco de eso, de cómo se logra contar una historia que el país ya conoce, pero ponerla en imágenes. Digamos que la película tiene una apuesta visual muy original porque, digamos, está basada en el archivo de lo que grabaron los rescatistas indígenas, lo que grabaron los comandos de las fuerzas especiales con sus bodycams, y digamos, para rellenar los huecos nosotros grabamos en ese mismo formato. Digamos que eso es una apuesta muy original que yo nunca la había visto, entonces se vuelve una experiencia ¿Qué quiere decir inmersiva. Grabaron en el mismo formato? Grabamos con con los mismos celulares, digamos que son celulares de gama media, grabamos con GoPros, iguales a las que tenían los comandos del ejército, y grabamos con la cámara de los periodistas que estuvieron en la selva, entonces como que eso nos ayuda a llenar los huecos de lo que ellos vieron, ¿no? Y eso se complementa con imágenes estilizadas de naturaleza, con lentes macro de
de primer nivel, entonces es como, hay un contraste ahí, ¿no? Estás como en el formato de archivo, que es un poquito el punto de vista de ellos, y después hay un formato estilizado que te cuenta todo ese universo, ¿no? Sí. Jorge, usted colombiano, usted vivió esta historia, pues como la vivimos todos aquí, con asombro, levantándose todos los días a ver si los niños estaban vivos o estaban muertos. ¿De qué se enteró usted haciendo el documental que no supiera? Digamos que la intención del documental no era sacar una chiva o buscar un titular, digamos. Nosotros lo que queríamos era hacerle justicia a la historia, y le haces justicia a la historia es pues contándola en detalle, haciendo una investigación rigurosa, sobre todo. Eso es lo que te da una base, ¿no? Entonces, es un poquito también la diferencia entre una crónica y una novela literaria también, que le puedes dar mucho más detalle, muchas más texturas, muchas más capas, y lo que queremos es enriquecer la historia y hacerle justicia, porque es una historia excepcional, ¿no? Sí. Paola. Yo quiero preguntarle si ustedes se metieron finalmente pues con la historia un poco tenebrosa que había con el papá de 2 de estos 4 niños que fue capturado el 11 de agosto del año 2023 por presunto abuso sexual a 2 de ellos y maltrato intrafamiliar. ¿Ustedes tocaron ese tema? No, nosotros no tocamos ese tema. Nosotros nos enfocamos en el rescate. El papá fue parte del rescate, pero lo que pasó después, digamos que esa no era un tema no teníamos el tiempo, no era la intención, y es algo que está pendiente. O sea, no hay una sentencia, y pues no, digamos que ese no era nuestro enfoque, nuestro ángulo, pues. Sí, y pienso que no era nuestra historia para contar, es la historia de los sobrevivientes, y ellos quieren contar esa historia. Parece otra historia, ¿no? Sí, Marta, había un personaje. Será para los niños perdidos en caso de que haya una segunda parte. Claro. Lo que pasó después con los niños perdidos, me imagino. Sí, seguramente porque, entre otras cosas, creciendo, que digo yo, entre paréntesis, Jorge, hay que hacerle un poquito seguimiento a la historia. Es otra historia, claro. Eso ya nos corresponde a nosotros. Unos niños que terminaron incluso en poder del ICBF, pero esa es otra historia. Marta, quisiera preguntarle por un personaje principal en esta búsqueda de los niños, los hermanitos Mucutuy, y es el perro Wilson. Esa creencia indígena de que la madre tierra hizo un intercambio entre los niños, llevarse o entregar a los niños y llevarse a Wilson. ¿Cómo logran ustedes, si lo hacen dentro del documental, contar la historia del perro? Contamos la historia del perro. Wilson features in the film, pero claro, Wilson actúa en la película. Gracias. Pero no era el enfoque principal. El principal era de encontrar a los niños, y entonces espero que damos justicia a Wilson y su historia, pero claro, el enfoque principal era la búsqueda para los niños. Ahora, debemos decir, Marta, supongo, siendo un documental, es 100% basado en hechos de la vida real, ¿no? Sí. No hay novela, no hay ficción alrededor del documental. Para quienes están esperando que el protagonista del perro sea Tom Cruise, no va a ser Tom Cruise el que sale en la película. No va a hablar. Pues un gusto, Marta, bienvenida a Colombia. Muchas gracias. Y gracias, porque esto le da el toque internacional a una historia muy colombiana. Usted tiene razón. Esta es una historia que nace en Colombia, pero que se vuelve internacional, que asombra al mundo entero. Es un gusto saludarla, conocerla, Marta, gracias. Un placer estar aquí, muchas gracias. Marta Shaw es la productora de Los Niños Perdidos. Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana. Mucha suerte con el documental vía Netflix. Un placer, gracias. Gracias a usted. Los acompañamos desde Blue Radio en segundos. La información deportiva, 9:52. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El otro actor de la guerra es Néstor Gregorio Vera, conocido en el mundo criminal como Iván Mordisco, que reapareció en un video, aunque criticando la paz total, diciéndole al gobierno del presidente Petro que aún se puede recuperar el camino hacia la paz y planteando un cambio de método en la esencia del diálogo y un reconocimiento efectivo, dice él, de las nuevas lógicas del conflicto armado en el país. Mientras esto pasa, si es que llega a pasar una recomposición de esa mesa de negociación, esa facción de la disidencia sigue
sigue siendo golpeada. La última operación fue del ejército y dejó más de 10 disidentes muertos en combates en el departamento del Meta y la incautación de un gran arsenal de guerra. Es la operación militar por la que el presidente Petro vuelve a dirigirse directamente a alias Mordisco, recomendándole ver la película sobre la autobiografía de Mandela para volverle a decir que es un falso revolucionario y un traqueto. ¿Qué medidas están planteando desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre para proteger los recursos adicionales que se van a girar a esta entidad para la atención de desastres a nivel nacional? Sobre esto habla su director, Carlos Carrillo. Nosotros hemos limpiado el banco de proveedores, pero debo decirle que esto es una tarea muy compleja. Nosotros con los proveedores hoy tenemos una serie de inconvenientes grandes, ustedes lo han visto y seguramente lo han documentado en su trabajo periodístico. Tenemos una serie de protestas, por eso también hay una petición que yo hice al señor presidente y al ministro de Hacienda, y es que podamos hacer transferencias en este momento, particularmente en este momento de crisis, por ejemplo, hacer transferencias a los fondos departamentales de gestión del riesgo. Yo creo que la señora gobernadora pues es una persona que ha estado ahí al frente trabajando, es una persona muy capaz, que ha hecho un gran trabajo como primer respondiente y ella desde el fondo de gestión del riesgo pues no tiene los inconvenientes que tenemos nosotros de proveedores a los que no se les ha pagado, el problema de liquidez, en fin, y creo que puede ser una ayuda importante hacer esas transferencias directas en este momento a los fondos. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Todo el país está inundado, razón por la cual fue declarado el desastre nacional, que será el vehículo, el medio para entregarle más plata a la controvertida unidad de gestión de riesgo. El desastre nacional es por emergencias en Chocó, en donde atraviesan una triple tragedia, la de su pobreza natural, la del muy fuerte invierno y la del paro armado del ELN. También llovió con intensidad este fin de semana en la Alta Guajira y en Bogotá, pero hay problemas en general en 27 de 32 departamentos en Colombia. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo le está pidiendo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, 700.000 millones de pesos adicionales para ayudar a atender las emergencias antes de que termine este año y para atender a miles de personas inundadas porque va a seguir lloviendo hasta diciembre. No ha parado la atención a las familias que lo perdieron todo luego de la fuerte explosión que generó momentos de incertidumbre en los habitantes del barrio Sinaí en la comuna de Santa Cruz por una fuga de agua. El daño ocurrió exactamente en una red matriz de 36 pulgadas sobre la carrera 52 que inundó viviendas, negocios y dejó inservibles muchos enseres y vehículos. Los niveles de agua llegaron hasta casi los 2 metros, generando temor en la comunidad, que incluso obligó a muchos de ellos a salir nadando de sus viviendas. Muebles, electrodomésticos, motos y carros tuvieron pérdida total. Estábamos parados en la puerta cuando vimos que la avalancha salió. No sabemos de dónde vino, venía de arriba de los callejones, pero fue algo muy impresionante, horrible, que mejor dicho 9:56 a esta hora, la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Atención porque hay noticia de última hora en la concentración del equipo colombiano en Buenos Aires. Jugador lesionado. ¿De quién se trata y qué fue lo que sucedió? Fabio Poveda nos cuenta, Fabito. Richie, como usted lo dice, no son buenas las noticias en la concentración de la Selección Colombia. Juan David Cabal, el jugador de la Juventus de Italia, que es zaguero central, que puede jugar también como lateral izquierdo, va a abandonar la Selección Colombia. En el entrenamiento de ayer sufrió una lesión en la rodilla, pues lo estuvieron chequeando los médicos y han llegado a la conclusión, además en constante contacto con el cuerpo médico de la Juve, que no podrá continuar con la Selección Colombia. No va a estar para estas fechas 11 y 12 de las eliminatorias mundialistas, así que deja la concentración Juan David Cabal. Aún la selección, la federación, no informa si van a convocar el técnico Néstor Lorenzo a un jugador para reemplazarlo. Los que hay ahora mismo en la selección son entonces 24 jugadores. Con la salida de Cabal solo falta la llegada de los 2 jugadores del Krasnodar de Rusia, que son John Córdoba y también
Kevin Castaño. Pero uno de los que va a ser titular, Richie, precisamente en esa posición de zaguero central, es Davinson Sánchez. Viene con un gran presente en el Galatasaray de Turquía y precisamente Davinson Sánchez habló sobre lo que será este compromiso. Esta es una selección que es muy completa, que tiene las dos fases, e intentaremos pues no solamente hacer que se cumpla esto, sino que también que el resultado sea a nuestro favor. Esta tarde el Combinado Nacional volverá a entrenar, será su cuarto entrenamiento aquí en Buenos Aires, ahí mismo en el complejo deportivo del Boca Juniors en Ezeiza, sobre las 5 de la tarde, hora de Argentina, saldrán para el entrenamiento el Combinado Nacional, mi estimado Ricardo. Gracias, Fabito, ya lo saben, lo último de Colombia, siempre en Blue. Este viernes, nuestra selección se enfrenta a Uruguay en Montevideo, será a las 7 de la noche aquí en Blue y la señal del Gol Caracol. Es lo más viral, es el sonido del mensaje navideño del Liverpool. Bueno, hasta ahí normal, ¿no? Lo particular es que quien se robó el show en la pista fue el colombiano Luis Díaz. La estrella del club inglés sacó sus mejores pasos, como dicen hoy, los prohibidos, antes de viajar a Buenos Aires, donde ya entrena con la selección Colombia. El video, ustedes lo pueden ver completo en BluRadio.com. Equivalente al tengo que vos todavía, pero... Sí, que hoy día. Sí, ¿Cómo estás, Arturo? Todo bien, todo bien. El que dice todo bien es Arturo Vidal. Así fue su llegada a la concentración de la selección chilena. La bomba entre los llamados por el técnico Ricardo Gareca para esta doble fecha rumbo al Mundial de los Estados Unidos 2026. Jornada que comenzará este viernes para los chilenos en Lima ante Perú. Recordemos que Vidal ha atacado sin filtro las decisiones del entrenador y ahora se sube al bus para intentar sacar a Chile del fondo de la tabla. Hoy los australes son últimos de la eliminatoria con solo 5 puntos, a 7 del cupo de repechaje que ocupa temporalmente Bolivia. Pausa y hablamos de la Liga, la lucha por meterse a los cuadrangulares semifinales y por no caer a la B. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Guzmán, participa Zapata, juega hacia adelante Cardona.